Empezamos con un poco de tejido en la máquina y vamos a hacer una transferencia de la séptima aguja sin contar ni la primera ni la última aguja. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer una repetición de 7 agujas, pero hemos dejado 2 agujas, una en cada extremo, que no vamos a tocar. Estamos transfiriendo la séptima aguja porque queremos crear un desagujado, pero no lo queremos crear hasta abajo del todo, y cuando hacemos una transferencia nos aseguramos de que cuando soltemos ese punto lo vamos a parar exactamente donde queramos. Hemos hecho todas las transferencias y nos preocupamos sobre todo de dejar las agujas que están vacías en posición de trabajo, ya que si no, no nos cogerán los puntos y tendremos menos hebras para trabajar. Haremos 8 líneas. Como vamos a hacer un cruce para recolgar, necesitamos darle un poquito más de espacio al tejido para que no nos estire y se pueda hacer. Escogemos la aguja en la que habíamos hecho anteriormente un calado, la sacamos y la tiramos hacia atrás para hacer el desagujado y soltaremos el punto que parará naturalmente donde hemos hecho antes la transferencia. Si no la hubiéramos hecho, ahora mismo bajaría el tejido hasta abajo del todo y se nos desharía toda la línea, lo que nos deformaría también el principio. Para poder recolgar todo el tejido en diagonal tenemos que sacar los pesos y el peine, ya que si no, no nos dejaría hacerlo. Para hacer esta repetición tenemos que tener en cuenta que nuestros dos puntos últimos son los anteriores al desagujado y nuestro primer punto es el siguiente al del margen, ya que el primer punto no lo estamos contando porque lo necesitamos suelto para poder seguir tejiendo. Entonces, para recolgar estamos cogiendo 2 hebras entre los últimos 2 puntos, es decir, cogemos 2 hebras entre los puntos, no los puntos en sí, y los recolgamos en la primera aguja de nuestra repetición. Sacamos todas las agujas y repetimos el proceso. Cogemos justo en el principio del desagujado, entre los últimos 2 líneas de puntos, cogemos las 2 hebras que hay entre los puntos y las recolgamos directamente en el primer punto que tenemos disponible. Estamos cogiendo las hebras que hay entre puntos y no los puntos en sí, ya que si no el tejido estira mucho más. Y también podemos ver que si no hubiéramos hecho el desagujado, probablemente el estiramiento propio del tejido no nos dejaría subir la diagonal. Sacamos todas las agujas, incluidas las que no tienen ningún punto porque hemos hecho el desagujado, colocamos pesos en cada zona donde hemos recolgado, ya que si no, no van a bajar y no se tejerían bien, y si hace falta también podemos poner peso extra en los lados. Hacemos 8 líneas con el carro y vamos a repetir el proceso, pero esta vez en diagonal en sentido contrario. Primero localizamos las agujas que necesitamos para el desagujado, que es la séptima aguja de nuestra repetición, que sería la número 8 desde el margen y después cada 7 entre medio. Soltamos los puntos y los deshacemos hasta que lleguen al desagujado anterior. Como veis, estamos creando un espacio extra que nos da el margen que necesitamos para recolgar. Para recolgar en sentido contrario, es posible que tengáis que dejar los pesos que tenéis en el otro lado puestos para que no se nos caigan los puntos. Localizamos las hebras entre los dos primeros puntos de nuestra repetición, es decir, en este caso entre la aguja 2 y 3, y la recolgamos en la última aguja de la repetición que tiene un punto, no en la que está desagujada, que ahora ya no tiene puntos. Sacamos todas las agujas y repetimos el proceso con cada una de las secciones. Localizamos las hebras que hay entre los puntos 1 y 2 de la repetición, la recolgamos en el último punto que tenemos y sacamos todas las agujas.
Con este tipo de repetición de recolgado, lo que estamos haciendo es que estamos moviendo el tejido hacia la derecha y hacia la izquierda, de manera que nos van a quedar una especie de eses o serpientes en el lado bueno del tejido que veremos una vez saquemos la muestra. Para poder seguir, recolgamos los puntos y vamos a hacer 8 líneas más y volveremos a empezar la misma repetición. Hemos hecho 2 repeticiones, por lo que ahora llevamos 16 líneas. Seguiremos con el mismo proceso. Hacemos 8 líneas, sacamos las agujas en las que necesitamos hacer un desagujado, que es las que ya tenemos en la referencia hacia abajo, la número 7 de nuestro patrón, y después recolgaremos los puntos hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de lo que nos toque. Este tipo de repetición, como os comentaba antes, nos crea un zigzag porque las vamos alternando de izquierda a derecha. Pero yo os animo a que probéis a hacer vuestras propias repeticiones y, por ejemplo, las hagáis todas en la misma dirección, combinéis dos en una dirección y después otra en otra dirección, alternéis el número de agujas que vamos a ir recolgando y probéis qué tipo de patrón podéis conseguir. Esta es una de mis técnicas favoritas para crear volúmenes en 3D. Lo que hemos hecho es simplemente coger el espacio que hay entre dos puntos, hemos cogido dos hebras y los hemos ido recolgando en forma diagonal, alternando la dirección para crear esta especie de serpiente o de zigzag que nos queda en este lado. Y además, si giramos la muestra, aquí hemos creado unas pequeñas escaleritas con lo que son las hebras que van pasando de un lado al otro y parece que sea un punto perdido o un punto hecho a posta, dijéramos, para crear esta textura que nos crea unos pequeños agujeritos. Personalmente, yo lo utilizaría tanto de un lado como del otro, dependiendo un poquito del tipo de diseño que quiera. Sí que es verdad que a la hora de hacer tejidos más grandes me gusta más utilizar este lado, ya que es muchísimo más fácil de planificar dónde van a caer las costuras y demás, pero si tengo que hacer pequeñas secciones dentro de una pieza, por ejemplo, este lado me parece muy interesante.